Con la inflación está previsto que en minutos nada más se conozca el índice inflacionario de la Argentina, que algunas consultoras privadas, tal cual lo dicen justamente algunos titulares porteños, lo ubican en torno al 3% más menos, y dependiendo de la consultora que justamente se mire en cuanto a ese informe, en torno a este número hoy se informaría el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, del mes de noviembre, y con ese incremento el alza interanual se mantendrá cerca del 52% de inflación. No naturalicemos, por favor, este número, que es una barbaridad de inflación. 52% más caras las cosas, hablando de noviembre del año pasado a este noviembre, es una barbaridad. Uno de los principales factores que sostiene esa suba, dice parte de la información, es el elevado aumento del rubro alimentos y bebidas, registrado a pesar del plan de congelamiento de precios que lleva adelante el gobierno. Esto no hay que perderlo de vista. Y las cifras son las registradas por el último informe de una consultora privada que aglutina otros informes justamente, y los panelistas que integran este estudio proyectan que la inflación total va a ser cercana al 50%, 49,8% específicamente lo ubican en ese porcentaje, lo que supone un aumento de 1,9% respecto de la estimación del mes pasado, y en 2023 llegaría a 38,9% según este informe, lo cual seguiría siendo un número alto más allá de que sea mucho menos la inflación. Distintas consultoras privadas, lo dicho, lo ubican en torno al 2,5% o hasta el 3,8% en algunos casos. Lo cierto es que se espera que en los próximos minutos, generalmente ocurre cerca de las 4 de la tarde, cuando el INDEC publica su número oficial y que da cuenta de lo que aumentan las cosas de mes a mes, lo cual me parece que no va a estar lejos de esto. Décimas más, décimas menos, puede llegar a anunciarse nuevamente un número cercano al 3%, y va a ser que en algunos casos los arreglos paritarios que se hicieron, en su mayoría en forma semestral y en algunos casos con un seguimiento, pierdan nuevamente frente a la inflación. Los sueldos están absolutamente deprimidos, y en este caso lo que se obtiene en los supermercados o en los distintos comercios que hacen fundamentalmente al acceso de la clase media, la clase asalariada, vean la posibilidad de engordar estos bolsillos casi nulo, y de hecho los salarios no solamente se deprimen, sino que se pierde el poder adquisitivo, y la situación inflacionaria se sostiene, es cada vez peor en este sentido, y no se está cerrando un buen año para nada en este sentido. No es un panorama halagüeño, sino todo lo contrario, un panorama bastante sombrío lo que depara la inflación que se va a anunciar próximamente. Veremos qué es lo que dice el número de noviembre, sin perder de vista que todavía falta el número de diciembre, que seguramente va a registrar aumento teniendo en cuenta el pago de aguinaldo en algún punto y el aumento que se propone lamentablemente desde los formadores de precios, teniendo en cuenta las mesas navideñas y los festejos de fin de año, que eso también contribuye con los aumentos. Así que bueno, lamentablemente tenemos que esperar una inflación cercana en noviembre al 3%. Veremos qué nos depara, Héctor. Qué dato feo ese, sí. Dato preocupante. Tal cual. La carne inconsumible. No, absolutamente. Habrá que ver si llegan estos 5 o 6 cortes, ya no recuerdo cuánto eran, 5 cortes que propuso el gobierno, que consensuó el gobierno con las industrias frigoríficas, y que en teoría van a estar a menos de 600 pesos. Generalmente estas medidas se hacen con un porteñocentrismo sumamente pronunciado. En la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en parte de la provincia de Buenos Aires, se supone que se van a conseguir muy fácilmente. Habrá que ver qué pasa en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Santa Fe, que son las grandes urbes del resto del país, del interior profundo, como les gusta decir a algunos analistas, y habrá que ver si llegan a ir realmente. Las últimas medidas
por lo menos tienen serias dudas de cumplirse, pero veremos si ojalá que llegue parte de esa carne, porque como dice Héctor, es absolutamente inalcanzable 1 kilo de asado, ni hablar de algunos otros cortes que puedan llegar a ser más caros, como por ejemplo el matambre. Es Mirá, imposible. si vas caminando por un lugar y ves un gran asado de 20 personas comiendo carne, regado con cerveza y vino, Sí. yo tenía que estar frente a un hecho de lavado de dinero ahí fuera. Algo para que caiga Sí, absolutamente si no es imposible. AFIP, para que caiga. Si no es posible, como el chiste ese que se juntan dos borrachos y uno le dice al otro, vos podés creer que estaba comiendo un asado y justo cayó un plato volador. Ajá. Y dice, no jodá que va a estar comiendo un asado. Claro, no jodá, que va a estar Y comiendo sí, es asado. imposible, es mucho más fácil que aparezca que un plato volador en tu casa que No. un enanito de antenas que comerte un asado en tu casa. Totalmente, totalmente.